es la vaca roja y el Mesías. Ese es el tema, es un tema escatológico. Escatología significa el estudio de los últimos días. Está dentro de la teología, que es el estudio acerca de las enseñanzas de Dios. Todo el mundo tiene una teología. Desde el mismo momento que nosotros empezamos a estudiar las Escrituras, hacemos teología. Puede ser una teología mala o una teología buena. Hay unos que dicen que Jesús no es Dios y ellos tienen una teología mala. Pero todos tenemos un poco de teología y de escatología también. Escatología es conocer los eventos futuros. En el primer siglo, esos eventos futuros eran saber y reconocer quién era el Mesías. El Mesías es la palabra en hebreo para referirse a Jesús, el Cristo, el ungido. Así que la misma palabra Cristo y Mesías es lo mismo, nada más que en hebreo se le llama Mesías y en griego Cristo. Para señalar quién era el ungido, el rey de Israel, el esperado. Pero hay muchas cosas escritas en el Antiguo Testamento, en la ley, que hablaban acerca de ese Mesías. Eran señales, eran códigos escritos ahí como una sombra. Si usted ve, por aquí se refleja, hermanos, vamos a ver si una sombra así, lo que es, vamos a ver, mía de aquí. Había muchas cosas escritas en el Antiguo Testamento que solamente se miraban la sombra, y es acerca de la vaca roja, pero no se podía ver con exactitud quién era el personaje. Eso lo refleja Cristo en el Nuevo Testamento. Es la figura ya plasmada de las cosas escritas en el Antiguo Testamento. Y estoy tratando de caminar despacio, porque hay muchos que son nuevos, hay otros que ya han caminado un poco más, pero ténganme un poco paciencia, ¿verdad? Y es, como les digo, subir un poco de nivel de esa doctrina, esa enseñanza. No vamos a hablar a profundidad muchas otras cosas, pero el tema acerca de la vaca roja y el Mesías es una serie que hemos venido tratando acerca de los ritos de purificación. Tocamos cómo acercarnos a Dios, de Hebreos 10, cuando se dice acercaos pues a Dios con limpia conciencia, lavados con agua pura. Hablamos de que aunque aquellos ritos ceremoniales que se hicieron en el antiguo pacto, tenía que tener una conciencia limpia la persona de acercarse. Nosotros podemos tener el rito, la costumbre, porque eso es lo que significa ritos. De latín significa ritus y significa un conjunto de costumbres o de normas. Muchas veces nosotros le tenemos miedo como cristianos evangélicos que somos a la palabra rito, porque le escuchamos que la iglesia tradicional, la católica, decía mucho acerca de ritos, ceremonias, dogmas, pero estuvimos hablando acerca de los dogmas, que hay dogmas que no son malos. Dogma es una enseñanza que trata de interpretar algo oscuro, entonces es una enseñanza o una interpretación de un hombre. Pero cuando esas enseñanzas o esas interpretaciones de hombre se van en contra de la palabra, entonces ahí hay un problema. Por eso Jesús le dijo, sus ritos y sus tradiciones están en contra de la palabra de Dios. Eso fue lo que Jesús les dijo a los fariseos del primer siglo, a los grandes maestros, a los líderes de Israel. Miramos que esos ritos y esas ceremonias marcaban lo que es la santidad de Dios y la impureza del ser humano. Había muchos ritos. El rito de lavarse las manos. Estuvimos tocando el tema el día viernes de la purificación de las tinajas, de cómo las personas tenían que tener en su casa unas tinajas para lavarse las manos y lavarse los pies. Miramos de que esa enseñanza de las tinajas, esa transformación de agua en vino, no solamente fue un milagro nada más, como muchos quieren plasmarlo, también interpretarlo como la bendición que el Señor trajo a un matrimonio o a un hogar. Pero lo que el escritor, el apóstol Juan, quiere plasmar allí en la escritura es que se le había acabado el gozo a Israel.
ya no tenía el agua de la purificación. Quería plasmarle que había llegado el novio y ellos estaban sucios, sin agua. El agua simbolizaba la limpieza de manos y la de los pies. Había ritos de purificación de una forma tan extremo que era, si una persona tocaba a un muerto, quedaba impura. Y para purificar esa persona o ese lugar, si había una persona que moría en un hogar, todos quedaban impuros y tenían que estar apartados. Entonces, este texto que vamos a leer y después vamos a orar, habla acerca de la purificación, pero de una vaca roja. Esa vaca roja que tenía que ser llevada afuera en sacrificio de la ciudad de Jerusalén. Y tenía que ser sacrificada al fuego, hasta llevarla a la propia ceniza. Ahorita le estoy dando el resumen de toda la enseñanza. Llevada a fuego, esa ceniza que tenía, quedaban impuros los que la sacrificaban. Miren la santidad de Dios. Quedaban impuros los que la sacrificaban. Y para recoger la ceniza tenía que ser alguien que no participara de eso. Y llegaba y era limpio. Llevaba las cenizas hacia el lugar para purificar esos lugares, eran mezcladas con agua y de allí entonces empezaban a rociar. Y eso era la purificación de las personas o del lugar. ¿Qué simboliza eso? En resumen de toda la enseñanza que le doy, eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Entonces quiero que ustedes pongan atención a cada detalle, cada cosa que va a hablar aquí. Va a hablar acerca de la necesidad de ser limpios. Nosotros tenemos necesidad de limpiarnos. Amén. Amén. Tenemos que tener la necesidad de saber de que si hemos sido limpios y por qué. ¿Por qué vamos a ser limpios? Vamos a tener que saber de que Dios va a levantar un templo. Y como un templo va a necesitar llenar ese templo. Porque ¿quién construye una casa para tenerla vacía? Entonces, y en este templo van a haber ritos y ceremonias. Nosotros como creyentes tenemos 2 ritos y 2 ceremonias. Ya les dije que es un rito, ¿verdad? Es un conjunto de costumbres que nosotros podemos hacer. Y esos 2 ritos que tenemos nosotros es la Santa Cena, en la cual vamos a participar hoy, y el bautismo en agua. Ahora, esos ritos y esas ceremonias que nosotros como creyentes participamos, ya no los participamos para perdón de nuestros pecados, sino participamos recordando que ya hemos sido perdonados. Amén. Cosa muy diferente con aquel pueblo de Israel. Vamos a leer Números 19. ¿Qué libro, hermano? Números, Número. capítulo 19, versículo 1. Y eso es un poco de la introducción. Dice, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, este es otro Dios de palabra de Dios se tiene que hacer. No es tal vez o mañana. Es algo que si no se hacía era una infracción. Podía ser llevado a juicio, a muerte. Persona. Esto es otro requisito legal ordenado por el Señor. Díganle al pueblo de Israel que traigan una novilla de color rojizo. Un animal perfecto, sin defectos, y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Entréganla al sacerdote Eleazar, para que sea llevada fuera del campamento y matada en su presencia. Entonces Eleazar tomará con el dedo un poco de sangre y la rociará 7 veces hacia el frente del tabernáculo. La novilla se quemará por completo, la piel, la carne, la sangre y el estiércol en presencia de Eleazar. Después, el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro y una rama de hisopo y un poco de hilado de color escarlata y los arrojará en el fuego donde se quema la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en agua. Después podrá volver al campamento, aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. El hombre que queme el animal también lavará su ropa
y se bañará en agua, y también permanecerá impuro hasta el anochecer. Luego, alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novia y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán y allí para la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de la purificación. Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. Vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu buena palabra, Señor, para crecer, para glorificar a Cristo, Señor, que es, Señor, esa figura literal de las sombras que hablaban en el Antiguo Testamento. Ayúdanos a reconocer esa vaca lazana, Señor, esa novilla, esa ternera roja, Señor, que fue sacrificada por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, ayúdanos a permanecer en Él. Él es el que lava nuestras heridas. Él es el que sana nuestros, Señor, nuestros dolores. Él es el que quita todo yugo, Señor, de nosotros. Oh Dios Santo y Todopoderoso, hemos venido a ti para que tú quites toda carga, Señor, y hacernos libres. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso, Señor, de Jesús. Aleluya. Aleluya. El Evangelio de Juan en la boda de Cana habla al final y dice, y esta era la primer señal que hacía. La primer señal. Una señal, cuando usted la ve en un lugar, allá nosotros tenemos un rótulo afuera como señal, miren, un portón. Esa señal indica que por ahí se entra. Entonces, esa señal que Jesús hizo de transformar el agua en vino, no en cualquier recipiente, sino en unas tinajas de purificación, simbolizaba de la restauración de las vidas de las personas. La primer señal diciendo, yo soy el que ha esperado a Israel. Y habla de 6 señales más, también el escritor de Juan. Cada señal que hablaba, señalaba que Él era el Cordero de Dios que había venido a quitar el pecado del mundo. Todos los ritos y todas las ceremonias eran sombra y representaban la figura de Cristo. Amén. Cada una de ellas. Amén. Esta ceremonia de purificación de la vaca roja era la más extrema, hermanos, en limpieza. Y como les decía, sus cenizas era quemada al extremo y sus cenizas eran llevadas, como lo dice el libro de Números, hacia el lugar de la ciudad, llevadas para purificación de un pueblo, o la misma, si el mismo sacerdote Aarón la degollaba con vida, pero no podía seguir el trámite, porque si seguía el trámite, solamente él quedaba impuro. Y un sumo sacerdote no podía quedar impuro. Por eso nosotros miramos que Jesús aparece en el Nuevo Testamento y se le acerca un leproso y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Todos sabían en la ley que si un hombre llegaba a tocar a un leproso, y la lepra no había antes remedio para la lepra, no había sanidad, no había medicina, quedaba leproso la persona. Entonces, eran puestos afuera, hermano, y tenían una señal de un manto de maldición y la persona no podía juntarse con el pueblo, pero ese leproso llegó y le dijo a Jesús, si quieres límpiame. Lo tremendo de todo es que dice la Escritura que lo tocó. Él no quedó impuro, quien quedó puro fue el leproso. Al revés fue la cosa, hermano. Así se le acercó a aquella mujer que estábamos hablando que era impura. En los días de menstruación, las mujeres quedaban impuras, lejas de no participar en las ceremonias religiosas. Y más con una mujer que estaba muchos años con flujo de sangre. No participaba. Pero cuando se acerca a Jesús, le tocó el borde de su mano y fue sana. Entonces, Él es esa ceniza que purifica a todo aquel que lo toca. Él es aquel que purificó nuestros corazones. Amén. Aleluya. Él es aquel que nos ha salvado a nosotros. Amén. Y esta señal, hermanos, de que esa novilla roja aparezca,
en estos tiempos? Porque hace 2000 años le cuento que esa novia roja no había aparecido. Vamos a ver si tengo una por aquí. Mire, este era más o menos la mezcla en agua que el sacerdote ponía ahí las cenizas y en agua y la gente tenía que ser purificada. Ahora, esa novia roja hoy en día es noticia porque ha aparecido después de 2000 años. Una novia roja apareció en Texas hace unos 4 o 3 años por ahí y fue un escándalo en todo el mundo. En todo el mundo hay judíos regados y para ellos fue una noticia, una señal de que los tiempos finales habían llegado. Ellos, porque dicen, esta es la vaca roja, la cual Dios ha hecho nacer para purificar los lugares sagrados que están impuros y volverlos a purificar. Ahora, para que ustedes no sean confundidos de las cosas, ¿quién es nuestra novia roja? Cristo. No lo escucho, no están convencidos. Jesús. Amén. Cristo. Jesús es nuestra novia roja. Los judíos hasta el día de hoy, aquellos ortodoxos, ellos leen las antiguas escrituras, pero todavía están así, mire hermano. Las leen con un velo. Las leen con un velo, no saben lo que hay abajo. Nosotros la leemos y sabemos que hay abajo de ellas, de las escrituras, está Cristo. Amén. Cada señal, cada acto que Jesús hizo en el Nuevo Testamento es diciendo que los ritos y las ceremonias que hablaban de Él. Por eso Él dijo, las escrituras hablan de mí. Cada cosa que nosotros miremos, cada señal, es Él diciendo, yo soy el esperado, yo soy de los ritos que ustedes hacen y las ceremonias. Esa noticia de que apareció esa novia roja de los judíos, dijeron, bueno, ha aparecido y vamos a poder reconstruir el templo, purificar los lugares, reconstruir el templo. Y les hago una pregunta, ya contestando lo que es la enseñanza. ¿Dios ha hecho un templo en usted? Amén. Amén. Amén, amén. Y Él habita en usted, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, el Señor, hermanos, cuando apareció, llegó al pueblo de Israel y Él les dijo, yo he querido cubrirlos como la gallina cubre sus polluelos, pero ustedes no han querido. Y se alejó. Y Él dijo, como yo he venido, no en mi nombre, sino en nombre de mi Padre, y ustedes no me recibieron, va a venir otro que venga en su propio nombre, y a ese recibiré. Él estaba diciendo, miren, como yo soy la ternerita roja, no me han escogido para perdón de sus pecados, pero ustedes van a tomar otra ternerita roja. A eso se le conoce un antimesías, un anticristo, un usurpador, un salteador. Entonces ellos todavía están velados, hermano, y no han reconocido nuestro ternerito. Y están esperando todavía que haya un ternero. Después de la destrucción del templo no hubo más sacrificio, porque si no hay templo no hay sacrificio. Y se extinguieron las vaquitas rojas. Dejaron de existir hasta que aparecieron hace 2 o 3 años. Y se las llevaron de Texas a Israel. Y allá empezaron lo que es a inspeccionarlas. Esa inspección, hermanos, tenía que ser una inspección porque Números 19:2 dice, este mandamiento hace parte de la ley que yo, el Señor, establezco. Estoy leyendo Números 19:2 del mismo texto que habíamos leído. Díganles a los israelitas que traigan una vaca rojiza que no tenga ningún defecto y que nunca se le hayan puesto un yugo. Esta ternerita, hermano, era inspeccionada a detalle por los sumos sacerdotes del antiguo templo.
Estamos hablando de antes del primer siglo y en el primer siglo, cuando había templo allá en Israel. Era inspeccionada. No podía tener ningún pelo blanco. No podía tener nada que podía causarle daño. No podía tener una patita sin defecto. No podía tener un ojo chueco. Así como las ofrendas que damos nosotros, porque las ofrecemos en Cristo, sin defecto. Lo tremendo de todo esto, hermanos, para no leerle mucho texto, es que el Señor en la Pascua, en el día que está celebrando exactamente la fiesta de la Pascua, toma la cena y en la noche se va con sus discípulos y esa noche es capturado. Es llevado a la casa del sumo sacerdote y empiezan a decirle, dinos, tú eres el Cristo. Y empezaron a acusarle unos a otros y empezaron a hablar un testimonio no verdadero, una mezcla, porque el Señor había dicho que iba a destruir ese templo y en 3 días lo iba a levantar. Cuando habla acerca de la destrucción del templo, era ese templo de piedra que estaba allá en Israel. Y iba a levantar un templo nuevo. Ese templo que levantaría, tenía que levantarlo antes, porque iba a haber un sacrificio con ceniza. Para que haya sido levantado el templo antiguo, tenía que haber un sacrificio. Y después levantar el templo. Después ser lleno. Les voy a poner un ejemplo porque están así. Para llegar a construir un lugar, había que limpiar ese lugar. Ese lugar se hacía con la ceniza de la becerra. Después se construía el templo. El templo ya construido, cuando lo construyó Salomón, necesitó una fiesta. Y en esa fiesta dice que era tal la gloria del Señor que el templo se llenó de humo. Eso ocurrió en el día de Pentecostés. Cuando el Señor murió por nuestros pecados como una vaca roja, levantó en el tercer día el templo. Por eso nosotros somos cuerpos, cada uno. Aquellos que han reconocido a Jesús somos miembros de un solo cuerpo. Amén. Aleluya. Y en el día de Pentecostés, ese templo que ya estaba levantado fue lleno del Espíritu Santo. Y muchos hablaron en otras lenguas. Amén. Así que sucedió lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento. Esa vaquita sin defecto, a Jesús no le hallaron ningún defecto. Amén. El mismo sumo sacerdote que inspeccionaba las vaquitas rojas y las terneras, ese mismo sumo sacerdote estaba ahí, inspeccionando a Jesús. Y dice Isaías que él enmudeció, aún en medio de los insultos. Y le dijo, dinos de una sola vez, si tú eres el Cristo, dinos. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Él estaba diciendo, sí, yo soy el Cristo. Yo soy la vaquita, la ternerita roja. Y ellos dijeron, se rasgaron ellos como símbolo de duelo, de dolor. Hipócritas, hermano. Porque Jesús estaba diciendo la verdad. Y rasgaron y dijo, blasfemia, blasfemia, este hombre debe morir. Ese sumo sacerdote era el mismo que había dicho que era necesario que un solo hombre muera por todo el pueblo. Y no todo el pueblo por un hombre. Era lo mismo que hacía el rito del sacrificio de la vaquita roja. Una vaquita roja inocente, sin defecto, tenía que ser sacrificada para el perdón de todos el pueblo. Era una vaquita sin defecto, hermano. Yo creo que veamos Mateo 26, 57. Esa parte que les estoy leyendo. Mire lo tremendo de la inspección del sumo sacerdote. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos
hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para el fin, dice. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaron falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? Porque se tenía que cumplir lo de la escritura en Isaías, que él tenía que enmudecer. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el poder, dice, por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto de te conjuro es como que usted está en los juicios de hoy modernos y ponga la mano y jura decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Es lo mismo. Si usted dice falso testimonio, entonces usted es acusado de perjurio y ha llevado a la cárcel y a la muerte. Entonces Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y entonces el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras diciendo: blasfema, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Aleluya. Entonces, también dice, hermanos, este texto de Números 19:2 dice: este mandamiento hace parte de la ley. Establezco, dice, díganle a los israelitas que traigan una vaca rojiza que no tenga ningún defecto y a la que nunca le hayan puesto un yugo. Nuestro hermano nos bendijo con una profecía. El Señor le dio, dice: venid a mí todos aquellos que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Amén. Los hombres, en simbología de ese yugo de carga del pecado, es un yugo que se le ponía aquí a los bueyes, y los bueyes solamente podían ver lo terrenal, enyugados por el pecado. Esta ternerita no tenía que tener ningún yugo puesto, es decir, ningún trabajo tenía que haber hecho, tenía que estar 0 kilómetros, hermano, así como los carros que va a tener. 0 kilómetros. No podía haber tenido esta ternerita como decir: bueno, le voy a poner por ahí, no tengo dónde tender, alguna ropa le voy a tender ahí, tal vez que me ayude con eso. No podía ser usada de esa manera. No podía ser usada para beneficio personal. Tenía que ser únicamente puesta para el sacrificio del Señor Jesús, en representación de ese perdón de pecado. Únicamente, no podía ser usada para nada. Si le faltaba algo y podía decir: bueno, voy a hacerla jalar nada más algo, ya era con defecto. Tenía que no tener ningún yugo, ningún trabajo, absolutamente nada. Cuando hallaron esas vacas, esas terneritas todavía no les habían hecho el agujero donde comúnmente los ganaderos la hacen. Entonces, el hacerle esa abertura en su oreja ya hubiera sido un defecto. Entonces, por eso se la llevaron. Y les contaba que eran 5 entre 50,000 que hallaron. Tuvieron que inspeccionarlas una con una. Lo tremendo de todo esto es que solo han habido 9 en toda la historia para ser sacrificadas. Solo han habido 9 sacrificios de esos. Pero hay un escritor de los rabinos que dice que la 10ª será la elegida. Y cuando sea sacrificada, entonces el Mesías va a venir. La cosa tremenda es que ya vino. Amén. Ya se cumplió ese 10º. Amén. La número 10, que habla acerca de una totalidad. El 10 es una simbología de totalidad de sacrificios, que ya Dios ya no va a querer más sacrificios. Él fue la 10ª. Amén. Él fue la 10ª. Aleluya. Hebreos 13:11, miren lo que dice.
El jefe de los sacerdotes lleva al antiguo lugar de culto la sangre de los animales sacrificados. Aquí está hablando el escritor de Hebreos, trayendo y diciéndole a un pueblo que ha creído en Jesús como esa ternera, diciéndole, miren, esos ritos y esas ceremonias del pueblo de Israel hacían culto. Dice, y la sangre de animales sacrificadas para ofrecerla a Dios y pedir perdón por los pecados. Sin embargo, dice, los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del lugar donde vive el pueblo. Del mismo modo, mire lo tremendo que el escritor de Hebreos nos dice, del mismo modo Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén, porque por medio de su sangre Dios perdonará a su pueblo. De esa misma manera Jesús murió fuera de Jerusalén en la cruz. Así lo mismo como hacían con esa vaquita roja. Dice el número 3, Hebreos 10:2, nos vamos a ir unos bloquecitos antes. De otra manera, dice, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Dice el número 3, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. Año tras año. Esos ritos religiosos que se hacían año tras año, era recordado el pecado en ellos, hermano. Pero el rito que nosotros tenemos hoy de celebrar la Santa Cena, cada mes en esta ocasión nosotros recordamos el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su misericordia, recordamos ahora eso. Ya no es un recordatorio de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, sino es un recordatorio de su gracia y de su misericordia. Dice el número 4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo, dijo a Dios, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has hecho y me has dado un cuerpo para ofrecer. Es decir, que Él es esa vaca roja, la 10ª, de la cual se agradó Dios. Dice, no te agradarán las ofrendas quemadas ni las ofrendas por el pecado. Hebreos 10:7 dice, luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, ni te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exige. El 9 dice, luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Miren lo tremendo. Él anula el primer pacto para el que el segundo entre en vigencia. No es una interpretación mía, ni de un hombre. Está en las Escrituras. Él anula el primer pacto. Amén. Para que el segundo entre en vigencia. Él anuló, hermanos, esos ritos y esas ceremonias. E inauguró un nuevo rito y una ceremonia. Para que el pueblo sea salvado por medio de la fe en Cristo Jesús, únicamente. Haciendo un nuevo pueblo. Tanto salvación para judíos, tanto salvación para gentiles. Haciendo de dos un solo pueblo. Amén. No dos, un solo pueblo. Esto quiero decirles, hermanos, de que ¿qué va a pasar entonces con el pueblo de Israel? Que Israel está buscando la vaca roja, va a hacer su templo. ¿Puede esto quitarle ese ser agradable a Dios, la vaquita roja que van a sacrificar? Les pregunto, según los textos que hemos leído. ¿Puede ser agradable a Dios ese sacrificio de animales de vuelta? No puede ser agradable. Él ya hizo un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Dice el 10, pues la voluntad de Dios fue el que el sacrificio del cuerpo de Jesús nos hiciera santos una vez y para siempre. Miren, hermanos, así que estamos aquí con Santo José. Hermanos, ustedes también santos, hermanos. Por medio de la sangre de Cristo nos hizo santos una y vez para siempre.
Gloria a Dios. Una vez y Aleluya. para siempre. Ahora, para que pueda tener claro, hablamos una vez acerca de la santidad, que hay una santidad imputada, hay una santidad que Dios la dio por medio de la fe de salvación, pero hay una santidad progresiva, que nosotros tenemos que ir creciendo en esa santidad, en nuestras vidas. Y hay una santidad futura, que es la santidad que vamos a tener nosotros con cuerpos nuevos, hermano. Amén. Una restauración completa, donde ya no va a haber enfermedad, hermano. Gloria a Dios. Amén, Aleluya. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿lo que estamos haciendo, otra ternera roja? ¿Otra ternera roja? Algo que sea contra esa ternera que ha quitado nuestros pecados, ha limpiado nuestra vida. Israel está esperando esa ternera porque ha tenido los ojos cegados, porque no quiso reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces la ternera que va a reconocer es otra. Y ellos están tan alegres, hermano. Y el reconocer esa ternera que no es Cristo va a conllevar acontecimientos que van a irse dando uno tras otro. El tener la ternera roja lo que va a conllevar es entonces a guerras. Y nosotros habíamos hablado acerca de unas guerras. Hace como 2 meses creo que dimos una enseñanza donde estaba la guerra contra Palestina. Y hoy ya sumémosle Líbano. Está casi por entrar Irán. Entonces, a ellos les conviene. ¿Por qué les conviene? Porque ahorita el lugar que están viendo allí, ese lugar le llaman la Meca de Omar. Y es un lugar santo para los árabes. Es el lugar para que tenga el acontecimiento de la construcción del templo. Primero tienen que purificar ese lugar. La vaca ya la tienen, la ternerita. Entonces, pero necesitan echarlo fuera. Y para echarlo fuera tiene que haber una guerra. Entonces, a ellos no les conviene la paz. Ellos quieren guerra. Lo que nosotros podamos ver de los acontecimientos mundiales que se están dando ahorita es que hay una guerra entre judíos. Hay una guerra entre las élites. No me gusta la política, hermano, pero es parte de los acontecimientos escatológicos. Y es que si usted ve lo que está pasando en esta nación, que es la nación más poderosa a nivel mundial, por lo militar, aunque económicamente se está quebrando, y es parte, miramos que quien gobierna detrás de todo esto son líderes judíos. Están atrás tanto de los demócratas como los republicanos. Algunos apoyan a Kamala. El grupo más liberal sionista está apoyando lo que es a Kamala. Y el grupo más ortodoxo está apoyando a Trump. Pero al final se sientan para poder llevar sus planes. Y usted puede ver una noticia que impactó a muchos geopolíticos, y fue que Benjamin Netanyahu, sabiendo de que a Biden le quedaba poco tiempo antes de ser tomada Kamala como candidata, llegó al Senado. Y entró Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro de Israel. Cuando un republicano se para y empieza a hablar, solo los republicanos le aplauden. Cuando un demócrata llega y empieza a hablar, solo los demócratas le aplauden. Pero Benjamin Netanyahu no es ni uno ni de otro. Y llegó y empezó a hablar. Se pararon, habló 52 minutos y le interrumpieron el discurso 52 veces con aplausos. Una persona que impacta en la comunidad tanto de los demócratas, tanto como los republicanos, y se unieron para aplaudirlo. Eso es el impacto que tiene Israel en esta nación, y si lo tiene en esta nación, lo tiene a nivel mundial. Así que para entender mucho acerca de las guerras o los rumores de guerra que pueden estar aconteciendo, o cómo va a afectar lo que es la economía, a los geopolíticos les cuesta un poco
ver a Israel, que Israel no es una nación como las demás. Este Israel que está actualmente ahí, un país que por detrás quiere llegar a cumplir profecías del Antiguo Testamento, como llegar a sacrificar la vaquita roja, llegar a entrar a ese lugar de la explanada que le llaman, echar fuera a los árabes. Y para ello, como les digo, necesitan guerras. Actualmente hay una institución que se llama el Instituto del Templo. Hecho, han pedido miles de millones de dólares y los han recaudado por muchos judíos, incluso lastimosamente por la iglesia cristiana. Porque ellos dicen, ya tenemos la vaquita roja. ¿Y ustedes saben quién es la vaquita roja? Les vuelvo a preguntar. Cristo. Amén. Y si aparece la vaquita roja y le dicen, ya tenemos la vaquita roja, ¿qué piensa usted? No, que es Cristo. Bueno, esa vaquita roja ya está. Y muchos hablan y dicen, no, es que Israel ya tiene la vaquita roja. Hermano, la iglesia no puede estar ciega. La vaquita roja fue Cristo para nosotros. Amén. ¿Y esa vaquita roja qué significa entonces? Bueno, como no quisieron reconocer al Mesías, a su Mesías, van a reconocer a otro. Y es esa vaquita. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a tener todo listo. El Instituto del Templo se ha encargado entonces de investigar quiénes son los herederos de los hijos de Aarón. Porque hemos leído que los hijos de Aarón eran los únicos que podían ofrecer ese sacrificio. Un linaje. Y como los judíos, a pesar de la persecución, han mantenido en algunos momentos los nombres por los linajes, algunos se llama Cohen, y eso significa el sacerdocio en su apellido. Entonces han escogido por medio de investigación en ADN y los tienen ya. Han empezado a hacer las indumentarias, las vestimentas del Antiguo Testamento, ya los tienen. Han empezado a hacer, hermanos, maquetas y ritos de purificación. Ya han empezado como a practicar, pues, para estar ya listos. Tienen la indumentaria del sumo sacerdote, miren, hermano. Tienen, no sé si se puede ver ahí, la maqueta del tercer templo para ellos. ¿Usted sabe quién es nuestro templo, hermano? La iglesia. La iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo, todos. Y si se levanta un tercer templo, hermanos, ¿qué es eso? Es una blasfemia, es una abominación para el Señor. Porque el Señor dijo, yo derribaré ese templo y construiré este. Amén. Construiré este en 3 días. Y el Señor lo hizo. Entonces Amén. ya tienen esa maqueta, hermano. Lo tremendo, como le digo, es que la iglesia está afanada, parte de la iglesia está afanada con ese tercer templo. Y ese tercer templo, si Jesús, hermanos, yo quiero que ustedes puedan ver este enfoque. Si Jesús fue nuestra vaquita roja, Él dijo, bueno, ofrendas, ya no quisiste, por el pecado, ya no quisiste. Me preparaste un cuerpo, lo hemos leído. Él vino y fue ese sacrificio, quemado y sacrificado fuera de Jerusalén en la cruz. Su sangre nos ha lavado. Aleluya. Nos ha purificado. Amén. Él Amén. también es el sumo sacerdote. Él agarró esas cenizas suyas y empezó a rociarnos a aquellos que han confesado a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Y nos purificó. Gloria a Dios. Como nos purificó, entonces de repente dice, ay, fíjate vos que tengo ganas de ir a la iglesia. Sí, yo no sé qué me pegó, pero voy a ir a buscar al Señor. Y aquí se mete con otros aleluyas y ven lanzando a otro y dice, oh, gloria a Dios, fíjate que voy a lanzar también. Porque en su templo, hermano, hay regocijo y gozo. Y Amén. Nosotros, Dios ha venido a Aleluya. reconstruir el tabernáculo de David. De eso se trata lo que vino a hacer Cristo. Amén. La restauración del tabernáculo caído de David. Santo. Y entonces, en ese levantamiento del templo, también nos llenó de su espíritu. Amén. Como lo pasó en el Antiguo Testamento. Nos llenó de su espíritu. Entonces, eso ha venido a ser, hermano, de que estas enseñanzas tratan de que la iglesia tenga envidia de Israel. Hermano, si usted, le pregunto, si usted hace un dibujo, hermano, le voy a hacer de una casita, hermano.
Y usted, oh, cuando sea grande voy a tener esa casita, dice, ¿verdad? De repente creció y se compró la casita. De repente viene y sale otra persona con el mismo dibujito. Y le dice, mira, yo tengo una casita de papel. Usted va a sentir envidia por la casita de papel, hermano. Usted va a sentir gozo porque usted ahora tiene lo que antes miraba en papel, como sombra. Ellos tienen ese papel todavía en enseñanza. Amén. La iglesia no puede tener celo o envidia. La Escritura dice que yo levantaré un pueblo. Como ustedes me pusieron a celo con un pueblo, con un ídolo, con dioses que no son dioses, yo los pondré a un pueblo que no me buscaba. Nosotros no buscamos al Señor, hermano. Amén. Porque nos ha levantado para Amén. causarle envidia a Israel. Amén. Mire, ahí están ellos afanados, deseosos de encontrar ese tercer templo. Pero hace 2000 años ya está el templo, para que ellos sean parte. Amén. Ahora, parte, hermanos, de ese templo que se va a levantar con guerras, con sangre, se va a levantar ese becerro de oro, nuevamente. En la Escritura habla que el Señor le habla a Moisés y le dice, Moisés, vas a subir y vas a permanecer ahí, y cuando yo te hable vas a entrar en una nube. Entonces Moisés, como la Escritura enseña, dice que va a haber un tiempo en que se va a levantar un profeta como yo, dijo Moisés, que es Jesús. A ese escucháis. Si no lo escuchan, cualquiera que no lo escucha va a morir. Entonces, toda persona que no escuchaba a Moisés sobre los ritos y las ceremonias, era puesto aparte. Era excomulgado, aunque digamos nosotros hoy. Entonces, Moisés sube al monte Sinaí y le dice al pueblo, espérenme, ya vengo, no vuelvo. La cosa es que Moisés baja, y cuando baja, tiene un becerro de oro. Y lo está adorando. Y quien había hecho ese becerro de oro era el propio Aarón, el sumo sacerdote. Aquel que sus manos tenían que ser puestas únicamente para sacrificar el ternero rojo. Ahora había escogido a un becerro dorado. Eso es lo que está pasando hoy, en el tiempo de ahora. Israel está escogiendo ese becerro dorado. Nuestro Señor ya subió. Y está allá, como lo hizo Moisés. Aleluya. Dice que cuando baja, Él se encuentra con alguien a mitad de camino. Nosotros somos los Josué que entramos a esa tierra prometida, hermano. Amén. Y Él se va a encontrar con nosotros en el aire, porque así lo dice Tesalonicenses, hermano. Los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, subiremos y le recibiremos en el cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Moisés baja, nuestro Señor va a bajar juntamente con nosotros y va a ver ese tercer templo, hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Va a ver, hermanos, a Israel perdido adorando a un becerro dorado. Va a verlo, hermanos. Quiero que me acompañe mi esposa. Va a verlo Moisés. Algo que me impactó es que se llena de ira. Usted se recuerda en la enseñanza que ese becerro era sacrificado y las cenizas rociadas, ¿verdad? Para perdón de pecado. Sí, amén. Dice Moisés que llega y ve al pueblo adorando a ese becerro de oro. Destruye ese becerro de oro hasta que queden cenizas. Pero ¿qué son cenizas? De oro, ¿verdad? No se van a hacer cenizas de oro. Pero se las da a tragar al pueblo. Se las da. Porque rechazaron el ternero. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay remisión de pecados. Amén.
Solamente su sangre nos limpia de todo pecado. Hoy nosotros participamos, hermanos, en estos ritos y en estas ceremonias. Dice Romanos 8:3: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo, como el que tenemos nosotros. Dice, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Solamente reconocer a Jesús como Señor y Salvador nos puede quitar el yugo, hermanos, de la esclavitud del pecado. Toda persona que ha tenido un vicio de algo, solamente Cristo puede romper ese yugo. Gloria a Dios, aleluya. Que nos lleva, yo no sé cuánto tiempo, hermano, usted se ha preguntado o ha tenido, pero en mi condición antes, yo decía, Señor, yo voy a dejar de beber en un día. Pero llegaba el día siguiente y no me acordaba de la promesa que había prometido. Y volvía de nuevo otra vez, porque estaba enyugado al pecado. Estaba sometido, el pecado me tenía cautivo. Y el Señor, yo no voy a más a fumar marihuana, Señor, Señor, yo ya no voy a robar. La pregunta es, ¿volvemos nosotros otra vez? Señor, qué mal carácter, Señor. Otra vez enyugado por el pecado. Pero el Señor nos puede hacer libres. Aleluya. Las cenizas van a ser esparcidas por medio de la fe a todo aquel que cree. Por medio de la fe. La pregunta es, ¿crees en esa ceniza de esa vaca que murió hace 2000 años para perdón de nuestros pecados? Para los jóvenes, que hay un camino maravilloso que les espera. No hay un camino mejor que Jesús. No hay un camino mejor que entregarle nuestra vida a tiempo y decirle, Señor, aquí está mi vida. No quiero cometer los mismos errores de papá, de mamá. Ayúdame. Ten misericordia. Quiero que oremos. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que delante de nuestros ojos tú has puesto, Señor, un sacrificio mejor y más perfecto que todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Has hecho un pacto nuevo, Señor, para perdón de nuestros pecados, Señor. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro Puedes decirle, Señor, límpiame, para ser liberado. purifícame, Señor. Que delante de ti Sé que seré limpio solo soy alguien si que tú rocías de tu sangre. una mirada Rocía de nuestro su corazón, Salvador. Gracias por la sangre de